si vemos la situación a nivel mundial, al final la producción de alimentos es un proceso que termina en un producto que es finito. Tenemos cierta cantidad a nivel mundial de trigo, de arroz, de papa, etc. Y siempre tenemos que estar analizando esta curva naranja, que es la producción mundial, y esta curva, que es la utilización, que tiene varios variables que influencian. Por ejemplo, desde que se comenzó a utilizar alimentos para la producción de agrocombustibles, la utilización de maíz duro o de soya para este fin ha influenciado sobre estas barras, que son las existencias estratégicas que debe tener el mundo. Cuando se comienza a disminuir estas existencias, obviamente comienza a aparecer otro problema relacionado con la oferta y demanda de un producto. Existe más demanda, su precio se incrementa. Y eso complica la situación de la población vulnerable que debe adquirir estos alimentos. En nuestra región, tengamos claro que en nuestra región, una familia vulnerable invierte entre 50 y 70% de sus ingresos en alimentación. Entonces, cualquier cambio dentro de la canasta básica de alimentos, arroz, papa, maíz, trigo, etc., tiene un impacto directo sobre la situación alimentaria y nutricional de esa familia. Otra situación que aquí en la región, sobre todo en los últimos en los últimos tiempos, se ha insistido y se ha revalorizado con gran fuerza a nivel de cada país y sobre todo a nivel de muchos gobiernos, es el rol que cumple la agricultura familiar. Esa agricultura que durante algunas décadas, quizá 80, 90, fue prácticamente olvidada y se calificó como sistemas ineficientes, sistemas complejos, quizá no apropiados, etc. Afortunadamente pensamos que se los ha vuelto a revalorizar. Y obviamente este tipo de producción tiene un rol preponderante porque no está 100% enfocada al mercado del producto. En otras palabras, no es una empresa que invierte buscando una utilidad financiera o económica. Son sistemas de producción diversos, complejos, preponderantemente administrados por la propia mano de obra familiar, pero que nos dan una gran cantidad de los alimentos que día a día llegan a nuestros platos en nuestra región. Esto se reproduce en África y se reproduce en Asia, y obviamente en Europa, en Estados Unidos y en Oceanía también existe agricultura familiar. Pero si es que existe ciertos escépticos aún sobre este tema, aquí hay un pequeño análisis de un estudio de hace algunos años que realizó la FAO con BID, en donde se mira el aporte al PIB de la agricultura familiar y obviamente otras exportaciones que básicamente se lo puede denominar como el agronegocio, ¿no? Esto en términos de PIB, en términos de los productos que llegan a nuestros platos, tremendamente importante. Entonces, bajo este contexto y este brevísimo análisis de la situación alimentaria a nivel de nuestra región, podríamos resumir de una forma muy sucinta, que es un tema muy grande de tratar, pero que básicamente los países se están preocupando entre relacionar ya los vínculos que existen entre el crecimiento económico y la inclusión social. ¿Esto por qué? Bajo el marco complejo de tener buenos niveles de disponibilidad, acceso, utilización, consumo de alimentos. Entonces, muchos de nuestros países se están concentrando en políticas de apoyo a esta agricultura familiar. Por otro lado, muchos estados, a través de sus gobiernos, se están preocupando por la gestión de los mercados. Obviamente también con un mecanismo de inclusión de esta agricultura familiar como parte de esos mercados. Por otro lado, existen prácticamente
toda nuestra región programas de protección social, especialmente encaminados hacia la gran cantidad de población que tiene problemas para acceder a la comida y sobre todo para mantener un adecuado nivel de alimentación y nutrición en los niños. En nuestra región existe una altísima tasa de desnutrición crónica infantil, lo cual constituye un verdadero obstáculo en términos del desarrollo de nuestra región. Un niño malnutrido no tiene un adecuado desarrollo cognitivo, y eso quiere decir que todo niño que no tiene esta alimentación adecuada va a ser una persona que lamentablemente no desarrolló adecuadamente, y va a ser un adulto que no podrá contribuir socialmente de acuerdo a lo esperado. Otro aspecto importante es que la política alimentaria y agropecuaria se le ha dado un énfasis territorial, es decir, procesos más participativos en su construcción y en su implementación, entregando también ciertos roles a los gobiernos descentralizados. Otro punto muy importante, sobre todo después de quizá casi 2 décadas donde existía la recomendación de reducir el tamaño del Estado, prácticamente ha habido un proceso de reconstrucción de esa institucionalidad. Cada vez vemos ministerios de salud más fuertes, ministerios de agricultura más fuertes, con mayores unidades técnicas, mayores técnicos o personal especializado en campo brindando asistencia técnica directa. Otro aspecto importante en términos de alimentación y agricultura es la tendencia a incrementar los temas de seguros para la producción. Muy relevante bajo el marco de lo que vemos día a día, los efectos del cambio climático. También ha existido en nuestra región preocupación por mejorar el acceso a tierra, agua y medios de producción, ya sea para los grandes productores como para los agricultores familiares. Un punto que también es importante es la participación del Estado en los mercados agroalimentarios. En nuestros países ha habido cierta preocupación en tener reservas estratégicas de alimentos a nivel de cada país. En nuestro Ecuador, hace algunos años se reactivó algo que ya no existía, que es la Unidad Nacional de Almacenamiento. Esa es una participación activa del Estado en un mercado que permite obviamente tener una reserva estratégica, pero también tiene sus perspectivas en términos de comercialización y mercado. A nivel de UNASUR se está hablando de mantener una red de almacenamiento de productos que permita tener a la región cierta seguridad en este aspecto. Otro aspecto importante ha sido el que ciertos países están permitiendo el acceso al mercado institucional. Todo país es un gran comprador de alimentos para poder mantener sus programas de tipo social, por ejemplo, alimentación escolar. Por ejemplo, todos los alimentos que compra un país o un estado para su ejército, para la policía, para sus hospitales públicos. Entonces, hay políticas en algunos de nuestros países que permiten el acceso, sobre todo de la agricultura familiar, a el mercado público. Esto con la perspectiva de abrir un mercado que estaba, digamos, concentrado sobre todo en la agricultura empresarial, pero también como un mecanismo para mejorar los niveles de ingresos de esa población vulnerable. También ha habido muchos programas y estrategias relacionadas con fortalecer aspectos relacionados con asociatividad, tanto para la producción como para el acceso a insumos, como para la comercialización, etc. También se han reactivado las políticas de financiamiento, sobre todo desde la perspectiva del sector público. Y para terminar, algo muy importante, muchos países han comprendido
que se necesita el diseño e implementación de políticas públicas, pero diferenciadas, separando ya el sector de la agricultura familiar con el sector de la agricultura empresarial, porque son dos grandes grupos, ambos importantes en términos de alimentación y producción para un país, completamente, pero que requieren y tienen otras necesidades. Afortunadamente esto ya se lo está haciendo, evitando este criterio de one size fits all. Se necesitan políticas públicas especializadas para cada grupo. Esto es un panorama muy global de la región. Tampoco quiere decir que estemos en el mejor momento. Hay mucho que hacer. Nuestra región... Nuestra región tiene un superávit de alimentos, pero tampoco quiere decir que estemos en perfecto estado. Podemos hacer mucho más para producir mejor y sobre todo para garantizar el acceso de estos a la población vulnerable. Yendo a la tercera parte y final, los temas relacionados con regulación. La FAO abiertamente recomienda a sus Estados miembros que se regule el mercado de los alimentos, sobre todo porque existen a nivel mundial grandes fuerzas que intervienen en el mercado, y también se ha detectado ciertas maniobras de especulación en términos sobre todo del precio de los mercados. Eso es tremendamente grave para un país netamente importador, cuando se manipula el precio de un producto básico. Hablemos un ejemplo fuera de nuestra región o quizá en nuestra región como Haití. El momento que un Estado trata de adquirir alimentos que no produce y su precio internacional sube por especulación, literalmente eso puede significar la muerte por inanición de mucha población. Por eso es que es necesario que exista la regulación. Aquí un ejemplo, sobre todo considerando la crisis de precios que existió en el 2008. Y miren este pico prácticamente insólito. Eso necesita ser analizado y hasta cierto punto controlado por cada estado, porque pone en peligro el acceso sobre todo de los alimentos a la población vulnerable. Si es que estas razones no son de fuerza o no son suficientes, vamos a la mayor. La alimentación es un derecho humano básico que todo Estado debe garantizar y hacer todo lo necesario para que todos sus ciudadanos y ciudadanas accedan, y este derecho debe cumplirse. Por eso, cualquier medida que se tome con la finalidad de que este derecho se cumpla debe estar apropiada y obviamente es justificable. La alimentación es un derecho humano básico, es uno de los principales. Bajo este contexto, la FAO tiene una división técnica de comercio y mercado, a cual les invitamos a visitar. Todos los documentos están en la página web de la sede de la FAO, y hay muchos documentos interesantes en términos de todos los temas que se han estado tratando durante este seminario. Bajo esos términos y tomando en cuenta uno de estos estudios, aquí nos permitimos socializar con ustedes algunas de las recomendaciones, pero siempre y cuando considerando que no existe una solución mágica o una recomendación para todos. Cada Estado debe tomar o desechar lo que le convenga, de acuerdo a sus sistemas de producción agropecuarios y alimentarios, de acuerdo a sus gremios de producción, de acuerdo a todas las variables que deben darse y discutirse en cada país. Y también bajo las premisas de que toda recomendación tiene unos posibles efectos previstos, pero dependen de las características de cada lugar. Que existen unas condiciones para que sea recomendable. Eso quiere decir que lo que se puede recomendar para Brasil no sea exactamente lo apropiado para Haití o para Ecuador.
y que obviamente existen ciertas precauciones. Cada una de estas medidas afecta a un grupo, beneficia a otros. Se requiere al Estado que piense en conjunto para que determine qué es lo más apropiado. Dentro de estas medidas normativas en torno a los mercados de alimentos, aquí listamos algunas. Por ejemplo, la reducción y eliminación del impuesto al valor agregado. Algunos países lo toman, algunos lo eliminan. Un ejemplo claro de esto es un artículo como la leche, que por general, en términos de inocuidad, se recomienda un alimento procesado. Eso obviamente es un proceso de valor agregado, pero es saludable cuando un Estado elimine ese impuesto para que permita a la población más vulnerable que acceda a la leche. Puede existir intervención fiscal en términos del precio de los combustibles, sobre todo para abaratar los costos de los alimentos y que se muevan de los sitios de producción a los sitios de consumo. También es recomendable en ciertos casos el financiamiento para la importación o exportación de alimentos. Sobre todo si se requiere intervención del Estado para regular sobre oferta o sobre demanda. En algunos casos puede que exista o se recomiende la requisición de las existencias privadas, sobre todo cuando algún rubro alimentario está en manos de pocos comercializadores. Y eso obviamente puede que haga el efecto de esto, puede que se traduzca en algún proceso especulativo que interfiere en los precios. También algunos estados pueden optar por la liberación gradual de las reservas públicas de alimentos. Eso ocurre actualmente en nuestro país. Por ejemplo, cuando tenemos todo el ciclo de cosecha de arroz o de maíz duro, el Estado está jugando con su red de silos, está jugando un rol regulador para que permita al productor tener cierto ingreso que le permita subsistir y mantener su sistema productivo, pero también al consumidor le permita adquirir este alimento. También algunos estados pueden optar por el control de precios de los principales productos alimenticios, sobre todo los de la canasta básica, lo que requiere como base una familia para subsistir. Estamos hablando de precios del arroz, de la papa, del trigo y sus derivados, etc. En este caso no interesa demasiado, por ejemplo, que un estado regule el precio de una bebida gaseosa. Son artículos que no son la base de la alimentación de un individuo. Y quizá lo más importante, esta última, se recomienda a los estados que implementen sistemas nacionales de información de mercado. Eso va a ser lo más saludable para todos, tanto para el consumidor, tanto para los tomadores de decisiones a nivel público, a nivel de Estado, y para obviamente todos los agentes de estas complejas cadenas de comercialización. Que exista transparencia en los precios, en los sistemas de producción, en los sistemas de comercialización, etc. Finalmente, todas estas medidas de regulación debemos enfocarlas para aumentar la confianza, sobre todo del consumidor, del ciudadano y ciudadana de cada uno de nuestros países, en un buen funcionamiento del mercado. Y en último término, garantizando que la población de un país acceda a suficiente comida para mantener una vida activa y sana. Muchas gracias por su atención. Aquí está la página web de la FAO, por si tienen interés en revisar estudios como estos. Hay una cantidad muy grande de información. Muchas gracias.